mis abogados, para mí es un gran honor tenerlos de nuevo otra vez en esta clase presencial. Yo de verdad que disfruto tenerlos acá. Lo disfruto por tres condiciones. Primero, porque yo creo que no tengo información. Yo creo que yo he visto las conferencias que me ha oído y yo creo en el año 50 que estamos, en el siglo XX. No estamos en el año 20. Es decir, el año 50 nos está presentando nuevas cosas, nuevas maneras de establecer familia, con una actitud moral y ética como debe ser. Antes que nada, el abogado debe tener en su vida conocer qué es la norma moral, por eso está establecido en las leyes y en las normas que establece cada institución y cada familia jurídica. La familia y la sociedad. Pero hay una palabra muy presencial en cualquier profesión, que es la ética. La ética me lleva a mí, como profesional, saber que la sociedad me reconoce como tal. Y eso se le llama profesiografía. No se venga por 50,000 pesos en la plaza a quitarle el trabajo de un abogado que quiere litigar en su trabajo y vienen ustedes para presentarse con un imputado y ustedes le quitan el trabajo a sus compañeros abogados. Estudie. El abogado no deja de estudiar. Para mí un honor que el doctor Sáenz, futuro magistrado, con el favor de Dios, que José Luis está destacado. Porque la profesiografía de él, su currículum y su social, que él tiene todas las niveles para poder llegar al cargo de tan magna ética del Estado venezolano. O sea, aprovechen aprovecho que está una materia que es procesal penal, más que desde que se graduó, empezó a ser fiscal y jubilado de la sociedad, y eso se llama ética. ¿Qué es la ética? La profesiografía, lo que la sociedad opina de usted. De eso hay que cuidarse, como nos cuidamos nosotros en el ICSI y en la ustedes estudian en una gran institución. Y es tan así que tenemos este es el laboratorio jurídico del Estado Táchira de Venezuela y Latinoamérica. Aquí ustedes terminan ahorita, después de terminar los absorbos, hacen dos cosas o hacen la especialización técnica vinculada con la maestría de 24 meses de especialista y magíster, y luego 26 meses doctores en ciencias jurídicas, en derecho de relaciones internacionales y en ciencias forenses y criminales. Tenemos la otra opción, cuando usted está todo en el 9 ya, octavo. Cuarto semestre, ¿verdad? Ya ustedes pueden optar con el diplomado de convalidaciones jurídicas en Colombia. ¿Ok? Con la Universidad CUES de Colombia. Solamente para mis alumnos de medicina en la U. Eso no es para la calle. ¿Correcto? Entonces, ya pueden hacer el diplomado y ustedes con ese diplomado tienen un valor agregado que nosotros les enseñamos a subir eso al Ministerio de Educación. Un tallercito así acá, levantamos la plataforma y en esa plataforma ustedes tienen la oportunidad de aprender cómo se convalida en el Ministerio de Educación colombiano. 12 semanas de ese taller. ¿Podemos ejercer el derecho de Colombia con ese turno? Claro. Ustedes pueden ejercer porque después de allí yo les voy dando los procedimientos. Aquí tenemos un convalidado ya en Colombia. Él ya puede ejercer en Colombia cuando él quiera y empiece a ejercer con las condiciones que el país de allá le exige, pero ya tiene el título colombiano. ¿Correcto? Entonces, eso se le llama hacer las cosas bien. El IEXI hace las cosas muy
¿Quién? ¿A través de qué? A través de su alma mater, que es el doctor Sal. Disculpe, me he quitado 5 minutos, No. pero solo 10. En estos 10 minutos están protegidos porque todo el ambiente que está acá está bioéticamente protegido para que ustedes se sientan tranquilos. Aprovechen, ¿bien? Hágale preguntas de lo procesal, porque más que él, ese código procesal que lo tiene, doctor. Sí. Miren cómo lo tiene. Miren cómo lo tiene. Eso lo tiene rayado, trabajado, miren cómo lo tiene. Todo tiene rayado, pegado, con tinta, papel, porque es un libro para trabajarlo. A un abogado que no le presente un código así a mí, se responde, no maneja el código. ¿Correcto? Bueno, discúlpenme, doctor. No, tranquilo, doctor. Hasta luego. Muchísimas gracias. Y sigan viniendo atrás. ¿Bien? Perfecto. Bueno, buenas tardes. Para mí, pues, es un gusto estar aquí hoy compartiendo con ustedes la Cátedra de Derecho Procesal Penal. Mi nombre es Sami Hamdan Suleimán, ya ustedes saben cómo me llamo. Soy abogado, tengo posgrado en Derecho Penal, Gerencia Pública, maestría en Ciencias Jurídicas y próximamente voy a defender mi tesis doctoral en la Universidad Central de Venezuela. Estoy próximo ya a un tema de defensa de la tesis. Y me desempeñé durante 21 años como fiscal del Ministerio Público, entré joven, me jubilé joven también, gracias a Dios, pedí mi jubilación y tuve competencias múltiples en el área procesal penal. Tuve competencias en materia de delitos contra la propiedad, especialmente la estafa. Tuve 9 años la competencia en materia de homicidios en la zona norte del Táchira y luego los 3 últimos años acá en San Cristóbal con los delitos menos graves como fiscal primero y me logré jubilar. Actualmente me desenvuelvo en el ejercicio de la profesión y en el área académica. Bueno, el derecho procesal penal no es cualquier derecho. Es un derecho sumamente importante, especialmente porque allí se tiene que observar, estudiar, examinar, analizar las diversas instituciones enmarcadas en el ámbito penal a nivel de los procesos que tienen que ver con la judicialización de las personas. Fíjense una cosa. Fíjense el gravísimo error de usar un código no vigente. Entonces, si ustedes como abogados van a una dependencia fiscal o van a una dependencia judicial a solicitar un acto de investigación o a plantear algún asunto y usan un código derogado, el artículo con el que están fundamentando la petición está fuera de orden. Y eso genera una mala imagen para la persona que está en ese caso ejerciendo el derecho. Entonces es importante estar al día con las normas, primero que nada. Lo otro, nosotros tenemos un proceso penal bajo el esquema del modelo acusatorio. El modelo acusatorio es el que rige en el ámbito del proceso penal venezolano. ¿Verdad? Pero antes de entrar a detallar los aspectos del modelo acusatorio, es también relevante indicarles a ustedes que no hay, es importante indicarles que el proceso penal se conforma o se compone de varios tipos de procedimientos. Tenemos el procedimiento ordinario, que se compone de 4 fases. La fase preparatoria, la fase intermedia, la fase de juicio oral y público y la fase de ejecución de sentencia. Esas son las 4 fases del procedimiento ordinario. Pero el procedimiento ordinario, más allá de ser el modelo o el procedimiento que más demanda tiene en el área penal, más allá de eso, también existen otros tipos de procedimientos fijados en el Código Orgánico Procesal Penal. Y allí tenemos el procedimiento abreviado. Tenemos el procedimiento para el juzgamiento de delitos menos graves. Tenemos el procedimiento para el juzgamiento de las faltas penales. Tenemos el procedimiento
para la aplicación de medidas de seguridad. Tenemos el procedimiento para la reparación de daños y perjuicios, que es el ejercicio de la acción civil en jurisdicción penal. Tenemos el procedimiento para el enjuiciamiento de altos funcionarios. También. Tenemos el procedimiento de extradición. Fíjense cómo hay tantos procedimientos. Tenemos el procedimiento para el juzgamiento de los delitos de acción privada o a instancia de parte agraviada. Bueno, y a lo mejor 1 y 2 procedimientos más. Entonces, fíjense cómo el proceso penal recoge un conjunto de procedimientos. Entonces, fíjense. El modelo acusatorio. El modelo acusatorio. Antes de la vigencia del Código Orgánico Procesal Penal, estaba ¿qué código? El Código de Enjuiciamiento Criminal. Y regía el modelo inquisitivo. ¿Ok? Un mismo o una misma dependencia del Estado instruía y juzgaba a través del órgano judicial. En este momento no, porque en el modelo acusatorio se produce el desdoblamiento del Estado en su funcionalidad. Es decir, a una institución ajena al Poder Judicial le corresponde la tarea de investigar y ejercer la acción penal, y a otra dependencia del Estado distinta al órgano fiscal le corresponde el acto de juzgamiento. ¿Y el fundamento dónde lo encontramos? En la Constitución. El fundamento está en el artículo 285, numerales 3 y 4 de la Constitución. Corresponde al Ministerio Público ejercer la acción penal. Es decir, el director de la investigación es el Ministerio Público. Sea que la denuncia la hayan formulado en el Ministerio Público, la hayan formulado en algún órgano policial, haya sido recibida por vía de querella a través de un órgano, de un tribunal de control, la tarea de revisar eso y de admitir eso, de ordenar la investigación, es propia ¿de quién? Del Ministerio Público, como titular de la acción penal y director de la investigación en los hechos punibles de acción pública, porque no todos los delitos pueden ser conocidos por el Ministerio Público. Hay delitos de acción privada, por ejemplo, la difamación, la injuria, los daños materiales, pueden ser tramitados de acuerdo al procedimiento especial para el juzgamiento de los delitos a instancia de parte agraviada, y no por vía del procedimiento ordinario, porque no todos los delitos son de acción pública, hay unos de acción pública y unos de acción privada. Por ejemplo, y eso lo dice el mismo código cuando señala el delito, cuyo enjuiciamiento procederá por acusación privada. Entonces, un ejemplo de delitos de acción pública, ejemplos: robo agravado, hurto calificado simple, el homicidio en sus diversas modalidades, la extorsión, el secuestro, los delitos de violencia contra la mujer. Porte ilícito. También el porte ilícito de armas, el contrabando en sus diversas modalidades, son delitos de acción pública. El Estado está obligado a investigarlos una vez que ha recibido la denuncia en algunos casos, y en otras ni siquiera con denuncia, sin denuncia. Cuando ha tenido información de manera directa o indirecta sobre la ocurrencia de un hecho delictual, pues el Estado está obligado a abrir la investigación y a indagar qué pasó y a determinar las responsabilidades a que haya lugar. ¿Y a quién le corresponde la tarea de juzgamiento? Dije yo, al Poder Judicial. ¿Y dónde encontramos el fundamento? En el artículo 49, numeral 4 de la Constitución. Entonces, allí nosotros encontramos el desdoblamiento del Estado en su funcionalidad. ¿Y por qué? Porque ¿a qué rama del poder público pertenece el Ministerio Público? ¿Quién me lo puede decir aquí? Perfecto. Al poder ciudadano. ¿Y a qué rama del poder público corresponden los tribunales de la República? ¿A qué rama? Al Poder Judicial. Fíjense que son entes del Estado, son dependencias del Estado, pero de distintas ramas. Y en el modelo
inquisitivo no era así. El Poder Judicial instruía y el Poder Judicial juzgaba. ¿Sí ven? Observan, lo aprecian, perfecto. Vamos a seguir avanzando, fíjense. Entonces, hay unos principios rectores del modelo acusatorio. Hay unos principios estructurales, mejor dicho. No rectores, principios estructurales del modelo acusatorio. ¿Cuáles son esos principios? Hablamos de los principios estructurales que rigen el modelo acusatorio. Estructurales, que no deben ser confundidos con los principios rectores. El primer principio, ¿cuál es? El acusatorio. Dentro del principio, uno de los principios estructurales es el principio acusatorio, que es lo que acabo de explicar hace rato sobre el desdoblamiento del Estado en su funcionalidad. Labor de investigar, el Ministerio Público. Labor de acusar, el Ministerio Público. Y labor de juzgamiento, ¿a quién? Al Poder Judicial. Ahí está el desdoblamiento del Estado y eso es una característica propia del modelo acusatorio. Ese es el primer principio. El segundo principio. El principio de defensa en condiciones de igualdad. Si el fiscal acusa ante un juez de control de garantías, pues el defensor tiene derecho a defenderse, a defender a su acusado, pues, y de tener el mismo tiempo y las mismas posibilidades de defensa. Y ese es otro elemento que es importante tener presente. Y aquí nosotros tenemos que invocar el principio de igualdad material ante la ley, que está fundamentado en el artículo 21 ¿de qué? De la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Ok? Principio de igualdad. 21 de la Constitución. ¿Quién puede leerme el 21 de la Constitución? Pero me lo van a leer exactamente en los numerales 1 y 2. ¿Quién lo puede leer, por favor? Adelante. Dice, todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, 1. No se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo. Perfecto. Pase a la segunda, al segundo numeral. La ley garantizará las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad ante la ley sea real. Ahí tenemos nosotros cómo invocar ese derecho a la igualdad, que es un derecho humano. Porque ¿en qué parte de la Constitución está? En el título tercero. Dentro de la gama de derechos humanos que fija nuestra Constitución, desde el artículo 19 hasta el 135, donde salen las obligaciones y deberes. Tenemos en la Constitución. Y el artículo 21 es uno de esos derechos fijados en la Constitución y por tanto es un derecho humano, es un derecho fundamental. Aparte de todo, también tenemos el principio del juez integral. Ese principio del juez integral que exige, es el tercer principio estructural. Entonces tenemos el principio, primero el principio acusatorio. Segundo, el principio de igualdad de armas en el ámbito de los procesos. Y tercero, el principio del juez integral. Es decir, que el juez que va a administrar justicia tiene la obligación de ser imparcial. Y tiene que ser un juez creado por la ley. No puede ser un tribunal ad hoc, ni puede ser un tribunal de la justicia comunal ni popular. No, tiene que ser un juez juramentado para el cargo y además de haber sido designado por el ente facultado para ello. Y eso lo encontramos en los artículos 255 y 256 del Código Orgánico de la Constitución en correspondencia con el 107 y artículo primero del Código Orgánico Procesal Penal. Ahora, tenemos entonces ¿cuántos principios estructurales? 3. ¿Cuáles son, por favor? Ajá. Ajá. Ok. Y sí, principio del juez integral. Entonces, fíjense, esos son los principios rectores, los principios estructurales. Y los rectores son 5. Los principios rectores son 5. Los que vimos son los principios estructurales y los rectores son 5. ¿Qué estoy haciendo yo ahorita? ¿Qué estoy haciendo ahorita? ¿Estoy escribiendo o estoy hablando? ¿Y eso cómo se recoge eso en el marco de un principio
rector del proceso. ¿Principio de qué? Principio de la oralidad. El principio de la oralidad. Artículo 14 del código. Dígame, ingeniero. Sí, sí. Yo haciendo una tarea, usted lo copiaste. Ajá. Principios rectores. Voy a agregar oralidad, brevedad. No. No, ojo, es que... Fase preparatoria, fase intermedia, juicio oral. No, no, esos no son principios. No, está mal. Yo esa tarea no la mandé. Yo no mandé tareas, yo mandé puras evaluaciones. Para el examen, claro, uno toma su apunte, yo también tomo- Sí, pero en mis apuntes no está. Lo conseguí. Déjame agregarme otra vez. Sí, ajá. Respeto a la integridad personal y la dignidad. No. ¿Esos son los rectores? No, no. Principio de oralidad. Preste atención. Eso está en el código. Y en el material está porque en esas láminas que yo suministré, ahí dice principios rectores de la practicidad procesal penal. Oralidad, publicidad, inmediación, contradicción y concentración y continuidad. Que son los 5 principios rectores del proceso penal venezolano. ¿Ok? El artículo que recoge la oralidad en el Código Orgánico Procesal Penal es el 14. El 15, la publicidad. El 16, la inmediación. Aquí tenemos también ¿cuál? ¿Cuáles nos faltan? Ujú. ¿Qué más? Contradicción. Ujú. El principio de contradicción, el principio de concentración y continuidad. Ahora, ¿la oralidad qué significado tiene? Bueno, que en los alegatos hay que hacerlos de manera oral. Más allá de que la escritura es necesaria para los procesos o para el proceso penal, porque la documentación no va a desaparecer, ¿verdad? Pero las audiencias tienen que darse sobre la base de la oralidad. Ujú. La inmediación, ¿qué significado tiene? La inmediación. Todo debe practicarse en presencia de quién, ¿ante quién? Ante el juez. El juez tiene que observar lo que ocurre en el desarrollo de la audiencia, especialmente en la fase de juicio. El principio de contradicción, bueno, si el fiscal acusa, ¿qué hace el defensor? Busca desvirtuar, derribar la teoría del caso del fiscal a través de argumentaciones, de promoción de pruebas y otras cosas, o fijando excepciones, o interponiendo excepciones, o demandando nulidades en el desarrollo de las audiencias. ¿Sí? El principio de concentración y continuidad, pues tiene que ver con que en el desarrollo de los juicios, entre una audiencia y otra, más allá de que la regla es que el juicio se celebre en una sola audiencia, pues en circunstancias muy complejas, pues los juicios duran más tiempo. Primero, por la cantidad de juicios que conoce un solo juez de juicio. Y segundo, por la cantidad de órganos de prueba que hay que practicar en el desarrollo del juicio. Entonces, en esas circunstancias, pues, hay un determinado tiempo fijado en la norma para evitar que el tiempo se convierta en un instrumento de peligro para la memoria del juez. Imagínense un juicio iniciado hoy con continuación en 3 meses. Primero, violenta que el concepto de justicia expedita, que fija el 26 constitucional. ¿Sí? Expedita, sí. Está en la Constitución. Una justicia rápida, con celeridad procesal, eficaz, sin dilaciones indebidas. Entonces, se busca preservar la memoria del juez. Y la mayoría de juicios, pues, no son grabados. Si el defensor no lo pide, pues no lo graba. Si los casos son complejos, lo ideal es que el juicio se desarrolle con la videograbación que el mismo órgano administrativo del Poder Judicial suministra a través de sus cámaras y sistema de grabación que ellos tienen. Es importante. Seguimos avanzando. Hemos hablado de la concentración, contradicción, inmediación, publicidad. La publicidad del juicio. Mire, el juicio en un ambiente de publicidad da como mayor garantía porque el juez está expuesto a la observación de la gente. Y eso genera un freno a la pretensión de abuso. Entonces, fíjense cómo nosotros aquí tenemos, debemos manejar esos conceptos
generales de manera clara, a nivel de principios. Que ustedes se ubiquen en lo que son los principios estructurales y los principios rectores. Ténganlo muy presente, eso no necesita una esquematización. Y repasar, porque esos temas hay que estarlos revisando. Adelante. Tenía entendido que esa era ya la manera, pero no sé cómo aquí. En caso de que el juez, de manera quizás hasta cierto punto notoria, tome o sea, realice un fallo que no va muy acorde con el principio de justicia. Sí. ¿Qué ocurre allí en ese caso? Bueno, depende si es una decisión a través de un juicio oral, una sentencia condenatoria o absolutoria. Bueno, el abogado tiene la posibilidad de ejercer el recurso de apelación contra esa decisión. Sí, ante el... No, en principio, fíjese, hay que hacer uso de las vías recursivas. Queda por aparte y de parte del quejoso en este caso de acudir a la Inspectoría General de Tribunales si es que ha observado algo irregular, pero es una obligación ejercer el recurso de apelación. ¿Ok? ¿A quién le corresponde la titularidad de la acción penal? En los delitos de acción pública. ¿A quién? ¿A qué dependencia del Estado? Al Ministerio Público. En los delitos de acción privada, si son de acción privada, ¿a quién le correspondería el ejercicio de la acción? Al afectado, a la víctima. Es allí cuando hace uso del procedimiento de los delitos a instancia de parte agraviada, que ahorita en un ratico vamos a ver. O sea, lo que quiero que sepan es que la titularidad de la acción penal no es exclusiva del Ministerio Público de manera general, sino en los delitos de acción pública. Y en los delitos de acción privada no le es dable al fiscal investigar ni ejercer la acción penal, salvo que la víctima sea una niña, un niño o un adolescente en el ámbito de un delito que en principio es de acción privada, pero que el 216 de la LOPNA convierten de acción pública cuando esos delitos de acción privada se cometen en perjuicio de niños, niñas y adolescentes. Ahí sí debe el Estado obligatoriamente a través de la Fiscalía desarrollar la investigación y ejercer en nombre del Estado la acción penal. ¿Cuáles son los tribunales de primera instancia aquí en Venezuela en el ámbito del proceso penal? Tribunal de control, tribunal de juicio y tribunal de ejecución. Esos son los tres tribunales de primera instancia: control, juicio y ejecución de sentencia. Segunda instancia, corte de apelaciones, ¿verdad? ¿Sí? Y después de la segunda instancia, ¿qué encontramos? Ejercimos el recurso de apelación contra la sentencia dictada por el juez de juicio X. Lo intentamos, ¿y quién conoce ese recurso? La Corte de Apelación. La Corte confirmó la decisión del juez de juicio de primera instancia. Hacemos uso del recurso ¿de qué? El recurso de apelación. ¿Ante quién? Recurso de casación. ¿Ante quién? Ante el Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal. Recurso de casación. Entonces, los tribunales de primera instancia son, ¿cuáles? Control, juicio y ejecución. Y la instancia superior es, la segunda instancia, ¿cuál es? La Corte de Apelación. En el Táchira, ¿ustedes han tenido la posibilidad de ir a los tribunales penales? ¿Los conocen? ¿Alguno ha ido hasta allá, ha paseado por las distintas dependencias? Creo que la Fiscalía sí fueron, ¿no? En estos días. Okay. Vamos a ubicarnos en el contexto de la fase preparatoria. Vamos a ubicarnos en el procedimiento penal ordinario. Fase preparatoria. ¿Quién me puede indicar aquí cómo se puede iniciar un proceso penal en Venezuela? ¿De qué manera? ¿Qué más? Quiero la participación de ustedes. ¿Qué más?
Y a la fragancia, ya a través de una fragancia. ¿A través de qué? Una ¿De una qué? querella, Ajá, pero ¿qué, cómo se denomina ese procedimiento? de una demanda para el tribunal. Ujú. Flagrancia de oficio o Ujú. denuncia, creo. No sé si hay algo más. Ok, fíjese, nosotros tenemos varias formas de iniciación del proceso. Primero, por denuncia. Cuando la persona acude ¿a dónde? Al Ministerio Público o al órgano policial a formular la denuncia. Segundo, cuando el Ministerio Público ha tenido conocimiento de oficio o el órgano policial también ha tenido conocimiento de oficio, por noticia, como sea. Ok, más allá de que no exista denuncia. Tercero, por querella, como forma de iniciación del proceso, conforme el artículo 273 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal. ¿Y de qué otra manera podría ser? Por flagrancia. Cuando se produce una detención en estricto estado de flagrancia. Eso es importante también que lo tengamos muy, pero muy en cuenta, porque dentro de los procesos, dentro de los procedimientos que vamos a ver ahorita, tiene que haber conocimiento básico del abogado. Conocimiento básico del abogado. Si se produce la aprehensión de una persona a minutos de haber despojado de una cartera a una dama en la Quinta Avenida de la ciudad de San Cristóbal, y el funcionario le encuentra encima la cartera que la víctima le señala en ese momento como suya, y aparte localiza el arma de fuego utilizada por el sujeto para despojar a la víctima de la cartera, allí estaríamos frente a una situación de aprehensión en estricto estado de Flagrancia. ¿ok? ¿Qué debe hacer allí el funcionario policial una vez que materializa la detención de esa persona? Debe hacerle la correspondiente acta policial, también debe tomarle la denuncia a la víctima, debe agarrar el teléfono, perdón, el bolso que despojó a la víctima y el arma, hacerle su planilla de registro de cadena de custodia y enviarla ¿a dónde? Al laboratorio criminalístico para que le practiquen los análisis correspondientes a cada uno de esos objetos que se van a constituir en elementos materiales probatorios para acreditar el delito de robo agravado. ¿Qué tiempo tiene el órgano policial para participarle al fiscal sobre esa detención? 12 horas. 12 horas. ¿Cuál es el artículo que genera esas 12 horas? El artículo 266 del Código Orgánico Procesal Penal. Solo puede cumplir o practicar las diligencias urgentes y necesarias a motus propio, debiéndole participar al fiscal a más tardar a las 12 horas de haber materializado la aprehensión del sujeto, que no es lo que yo le recomiendo cuando era lo que yo le recomendaba a los funcionarios cuando yo era fiscal. Yo decía, comuníquese en la inmediatez con el fiscal para que las cosas se hagan de mejor manera. Entonces, tiene 12 horas para hacer la diligencia urgente y necesaria. Y en ese tiempo de 12 horas de límite para participarle a quién? Al fiscal sobre la detención. ¿Y cuántas horas después de esas 12 tiene el fiscal para presentar al detenido ante el juez de control de garantías? 36 horas. 36. 12 más 36, ¿cuánto es? Ahí tenemos las 48 horas constitucional. ¿Estamos claros? ¿Sí? Después de que la persona es detenida, es presentada al juez de control, el juez de control califica la detención en flagrancia, mantiene privada a la persona de libertad, remite las actuaciones al fiscal, ¿verdad? ¿Qué tiempo tiene el fiscal si esa persona ha quedado detenida para que pueda presentar el acto conclusivo que puede ser una acusación o un sobreseimiento o un archivo fiscal? ¿Qué tiempo tiene? Cuando una persona está detenida, ¿qué tiempo puede durar esa persona detenida sin acusación ante el juez de control? Un caso que estoy escuchando que la persona de 45 días en este momento
Ujú. Eso es porque está en la legislación, o sea, es el tiempo estimado. ¿Quién le dijo? Y eso es- Profesor, una pregunta. Ujú, Lo presentamos ante el juez de control. El ujú, juez de control establece 48 horas, ¿sí? ujú. Después de esas 48 horas, si hay, si hay mérito para enjuiciar, él da 45 días para que se haga la investigación y evaluación de la prueba. Ajá. Sí, fíjese, por ejemplo, el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal fija los requisitos para mantener una privación judicial preventiva de libertad, para solicitarla y para mantenerla. Ese artículo fija que son 45 días, contados a partir de la detención que dicta el juez de la privación judicial preventiva hasta durante la investigación queda él a órdenes del tribunal aprendido por 45 días hasta que el fiscal presente el acto conclusivo. Si el fiscal decide sobreseer la causa porque considera que el hecho objeto del proceso no ocurrió y que se trató de una simulación de hecho punible, pues tan sencillo que solicitará el sobreseimiento y el juez estará obligado a decretar la libertad sin medida de coerción personal. Pero si el fiscal decide acusarlo penalmente por robo agravado, pues una vez que el juez reciba, el juez de control reciba el fiscal presente la acusación, pues él fijará una audiencia preliminar. Una audiencia preliminar y allí estaríamos hablando ya de la fase intermedia del proceso. ¿Sí? Una audiencia preliminar. Y esa audiencia preliminar está en el código. Búsquense, por favor, el artículo 308 del Código Orgánico. Léalo, por favor, quien pueda. Ujú. De acusación, artículo 308. Cuando el Ministerio Público estime que la investigación proporciona fundamentos serios para el enjuiciamiento público del imputado o imputada, presentará la acusación ante el Tribunal de Control. Ujú. La acusación debe contener, primero, los datos que permiten identificar plenamente al imputado o imputada y el nombre y domicilio o residencia de su defensor o defensora, Ujú. así como los que permitan la identificación de la víctima. 2. Una relación clara, precisa y sustanciada del hecho punible que se atribuye al imputado o imputada. Ujú. 3. Los fundamentos de la imputación con expresión de los elementos de convicción que la motivan. 4. La expresión de los preceptos jurídicos aplicables. Ujú. 5. El ofrecimiento de los medios de prueba que se presentarán en el juicio con indicación de su pertinencia o necesidad. 6. La solicitud de enjuiciamiento del imputado o imputada. Ujú. Se consignarán por separado los datos de la dirección que permitan ubicar a la víctima y testigos, lo cual tendrá carácter reservado para el imputado, imputada y su defensa. Sí, se acaba ahí la energía eléctrica. Pero nosotros continuamos. Mire, fíjense que aquí hay un elemento, fíjense que estamos hablando del escrito, ¿cuál? ¿Escrito de qué? ¿De qué? El escrito de acusación. Estamos hablando de la acusación. Este es el documento que le genera trabajo al abogado. Pues cuando el fiscal acusa, ¿qué labor cumple el abogado en ejercicio? Si lo contratan, defender, ¿verdad? El Código Orgánico. Pero se le pasó promover la prueba de certeza química de la droga. Es decir, una prueba determinante. No puede el juez de juicio pretender, en el desarrollo del mismo, incorporar por su lectura un documento que en este caso es la experticia química de la droga, cuando no fue promovida en su oportunidad. Cuando no fue promovida en su oportunidad procesal. Porque en materia probatoria hay un principio, que es el principio de preclusividad de la prueba. Hay una oportunidad procesal para promoverla, pero es que esa oportunidad no la fija el juez, ni la fija el abogado, ni el fiscal. ¿Quién la fija? La ley. Entonces, uno le dice a la juez, bueno,
¿Qué dice el 182 de la ley? Por favor, si puede, del código, léame el 182 si es tan amable. 182. Salvo previsión expresa en contrario de la ley, se podrán probar todos los hechos y circunstancias de interés para la correcta solución del caso y por cualquier medio de prueba, incorporado conforme a las disposiciones de este código y que no esté expresamente prohibido por la ley. Hagamos un paréntesis allí. ¿Cómo dice entonces? Incorporado conforme a las disposiciones de este código. O sea, que si no fue promovido en su oportunidad, ni fue admitido por el juez, conforme el 313 numeral noveno, donde se haya pronunciado sobre la legalidad, la licitud, la pertinencia, la necesidad y utilidad de la prueba, ¿cómo puede el juez de juicio, durante el desarrollo del mismo, pretender incorporar un documento para que el experto lo lea cuando, más allá de haber hecho la experticia en la fase de investigación, al fiscal se le pasó no haberla promovido? Es un tema de legalidad, es un tema que se adecúa a una violación del debido proceso. Violación del debido proceso. En este caso, ¿contra quién? Contra el acusado y su defensa. Y siga más, por favor. Un medio de prueba para ser admitido, ¿qué dice? Regirán en especial, No, perdón, el un último. medio de prueba para ser admitido debe referirse directa o indirectamente al objeto de la investigación y ser útil para el descubrimiento de la verdad. Los tribunales podrán limitar los medios de prueba ofrecidos para demostrar un hecho o una circunstancia, cuando haya quedado suficientemente comprobado con las pruebas ya practicadas. Sí, entonces fíjese, dice allí arriba, un medio para ser admitido debe referirse directa o indirectamente al objeto de la investigación y ser útil para el descubrimiento de la verdad. Es decir, exige una admisión previa. ¿De quién? Del juez de control, que es la etapa anterior a través de la audiencia preliminar, en la que puede el juez de control evaluar si el medio de prueba promovido por la fiscalía o por la defensa resulta admisible o no. Y para poderlo admitir, ¿qué debe considerar? Que haya sido obtenido lícitamente, que haya sido ofertado de manera legal en el tiempo de ley, que resulte pertinente, necesario y útil para el hallazgo de la verdad en la fase de juicio oral. Pero si no se promovió, ¿puede el juez de juicio incorporar ese medio como medio de prueba, ese documento como medio de prueba directamente? No, porque estaría violando el debido proceso. ¿Y qué dice nuestra Constitución sobre eso? Fíjese, el artículo 49, numeral 1 de la Constitución, ¿qué dice? Toda prueba obtenida con violación al debido proceso es nula. Y si ese medio de prueba o ese documento que el juez quiere convertir en prueba ha sido allegado a la etapa de juicio con violación del debido proceso, pues está dentro de los parámetros de nulidad que fija el 49, numeral 1 de la misma Constitución. Pero más allá de eso, si el juez se vuelve caprichoso y decide al final valorar ese medio de prueba, por favor, lean el 25 de la Constitución. Todo acto dictado en ejercicio del poder público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esa Constitución y la ley es nulo, y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirva de excusa del orden supremo. No puede llegar y decir, mire, fue que de arriba del Tribunal Supremo o de la Corte me obligaron, no. Es un tema de debido proceso que está fijado en la Constitución y que su violación tiene consecuencias graves para quien viola el derecho, ¿verdad?, del justiciable. Entonces, fíjese, ¿qué dice el 48? Dice, se garantiza el secreto e inviolabilidad de las comunicaciones privadas en todas sus formas. No podrán ser interferidas sino por orden del tribunal competente con el cumplimiento de las disposiciones legales y preservándose el secreto de los privados con la guarda de relación con el correspondiente proceso. ¿Se percata usted de eso? Requiere orden judicial.
¿Cuándo no requerirá orden judicial? Cuando, si yo soy el titular de la línea y del teléfono, yo me presento al organismo, yo digo, mire, yo vengo a denunciar una situación que está pasando, la información está en mi teléfono y yo suministro voluntariamente el teléfono para que le extraigan el contenido, pues es un acto espontáneo de quien lo... Porque ahí no se está violando el derecho a la intimidad porque es un acto libre y voluntario de quien está suministrando el teléfono. Ahora, si es de un tercero, sí hay que pedir la autorización judicial y con base en los artículos, si mal no recuerdo, 265 del código o 264, el juez debe autorizar la extracción de contenido a petición del órgano policial o del órgano fiscal en este caso. Ahora fíjense, si yo soy la víctima y alguno de ustedes es el funcionario policial y yo me presento allá y digo, vengo a denunciar que acabo de ser víctima de un robo o de un hurto o de una estafa y denuncio la estafa y denuncio a Pedro Pérez por la estafa. ¿Qué ocurre? El órgano receptor, que son ustedes, pues me recibieron la denuncia. ¿Y ustedes qué hacen con esa denuncia? ¿La dejan en la gaveta o qué hacen con ella? Sí, hacen las diligencias urgentes y necesarias, ¿verdad? Del 266 para recabar el mayor número de elementos de convicción, por ejemplo, entrevistan testigos dentro de las 12 horas siguientes, hacen una inspección técnica en el sitio, mandan a hacer un avalúo prudencial del teléfono que le robaron a la persona, en fin. Ahorita pasó un caso, salió hasta la prensa, un ciudadano que le robaba la fila, y era un auto robo que se hizo por una empresa, y le dijo al cuerpo policial, la peleadora, que en tal sitio fue el robo, y allá habían cámaras. Y no hubo nada. No hubo nada, fueron allá al sitio. Sí. Hay simulación de hecho punible. Entonces, ¿qué ocurre? Fíjese, recibieron la denuncia usted. ¿Cuándo nace la fase preparatoria? ¿Desde cuándo nace? ¿Con la denuncia nace la fase de investigación o no nace la fase de investigación? Con la denuncia. Ustedes me recibieron la denuncia como órgano policial y fueron a practicar la diligencia urgente y necesaria. No, creo que usted en una de las dijo que no necesariamente la denuncia. Creo que debe admitirse algo, o sea, comprobarse de que sí hay un hecho punible, creo que para el... Ajá, pero ¿cómo nace la investigación? ¿Cómo nace la fase preparatoria, que es la fase de investigación? Ustedes recibieron, yo como víctima pongo la denuncia ante ustedes que son la policía. Uno de ustedes me recibe la denuncia. Recibieron la denuncia. Ustedes como órgano de apoyo, como órgano receptor, activan el 266 del código, va el funcionario y hace una inspección en el sitio donde me robaron, entrevistan a 2 testigos que vieron el robo. En el marco de las 12 horas están facultados para hacer eso, por el 266 del Código Orgánico. Ajá. Y le enviaron eso al fiscal. Le enviaron eso al fiscal al día siguiente. Tome, mire, señor fiscal, no hay detenido, pero tenemos esto que practicamos. Se lo asignan a un fiscal y el fiscal lo recibe y lo evalúa. Usted dijo claramente, no nace con la denuncia la fase preparatoria. Ajá. Entonces, fíjese. ¿Cómo nace la fase preparatoria? ¿Con qué acto nace la fase preparatoria? Con la orden de inicio de investigación. 282 del Código Orgánico Procesal Penal. Porque no todas las denuncias se investigan. Cuando el fiscal las recibe, si el fiscal ve que el delito es de acción privada, no es de acción pública, pues simplemente la manda a desestimar por existir un obstáculo. Y en este caso, la víctima tiene que activar un auxilio judicial para que recaben algunos elementos para poder después presentar una acusación a la misma víctima, pero el fiscal no investiga esos delitos. No le corresponde al fiscal iniciar la investigación. O a lo mejor es un hecho que nace de una relación contractual. Mire, yo le alquilé un apartamento con este contrato a una señora, me pagó el primer año, pero entró en mora, tiene 3 meses que no me paga el alquiler. Eso es un hecho no de naturaleza delictual, sino de naturaleza inquilinaria. Entonces, eso no tiene cabida como denuncia para el inicio. Sí, entonces, ¿qué hace el fiscal cuando recibe eso? Lo desestima. Hace uso de la figura de la desestimación, que está en el artículo 283 y siguiente, 283 del Código Orgánico,
y solicita la desestimación de la denuncia ¿ante quién? Ante un juez de control. Entonces, fíjese que toda denuncia no necesariamente activa la fase de investigación. Por eso es que la fase preparatoria, más allá de existir una denuncia, nace con la orden de inicio de investigación que emite el fiscal del Ministerio Público. ¿Y cómo concluye la fase preparatoria? Con el acto conclusivo. ¿Cuál? Acusación, sobreseimiento o archivo fiscal. Si el fiscal acusa, ¿qué ocurre si acusa el fiscal? Se fija una audiencia preliminar. Se convoca a las partes. ¿Se presenta quién? El acusado, el imputado, la víctima, el fiscal, el defensor y ante el juez de control, ¿verdad? Se presenta la acusación y la defensa presenta también su escrito de promoción de pruebas o su escrito interponiendo excepciones o demandando nulidades, en fin, oponiéndose a la persecución que el Ministerio Público le ha fijado a través de la acusación penal. Y si el juez de control decide admitir la acusación, en este caso, pues entraríamos entonces ¿a qué fase? A la fase de juicio. Porque ya estamos en la fase intermedia. Entraríamos a la fase de juicio. Admite la acusación total o parcialmente y los órganos de prueba, los medios de prueba promovidos por las partes y se van a la fase de juicio. Y se abre el debate en la fase de juicio, claro, no ante el mismo juez. Se va a la etapa de juicio, ya un juez de juicio recibe, fija una fecha para la celebración de la audiencia de juicio oral, allí se inicia con los alegatos de apertura, se le da la oportunidad al acusado de hacer uso de la declaración que la misma Constitución y el Código le permite, sin juramento, y en caso de acogerse al precepto, pues empieza la recepción de las pruebas que fueron admitidas en la audiencia preliminar. ¿Será posible que en el desarrollo de un juicio pueda el juez de juicio recibir una prueba no promovida en la audiencia preliminar? ¿Cuándo? Les pregunto, si en el desarrollo de un juicio se han practicado las pruebas admitidas previamente en la preliminar, tanto de la fiscalía como de la defensa, ¿le será dable al juez poder oír un testimonio de alguien que no fue promovido por ninguna de las partes durante el juicio? ¿Por qué? Ajá. Pero si no fue promovida, ¿cómo la va a oír? Analicen la respuesta, por favor. Ajá. Fíjese. ¿Qué le dije yo? Si en la audiencia preliminar el fiscal acusó, ¿verdad? Y el defensor hizo sus alegatos, fijó de manera escrita su teoría para derribar la postura de la fiscalía. Por ejemplo, el fiscal ofertó 5 testimoniales, 5 documentales, ¿sí? Y 5 periciales, 5 expertos. El defensor promovió 5 testimoniales y todas esas pruebas, hubo medios de prueba, fueron admitidos por el juez de control durante el desarrollo de la audiencia preliminar. ¿Para qué? Para que sean practicadas en juicio, porque consideró que son lícitas, fueron incorporadas legalmente, tienen pertinencia, necesidad y utilidad para un eventual juicio. ¿Serían esos los órganos de prueba que debería el juez de juicio practicar o evacuar en el desarrollo del mismo? ¿Cierto o no? ¿Sí? Ahora, si surge en el desarrollo del juicio la necesidad de que se pueda traer un testigo que no fue promovido por ninguna de las partes en el desarrollo de la audiencia preliminar, ¿podría el juez admitirlo, sí o no? La respuesta del Código Orgánico. ¿A quién corresponde la carga de la prueba? A las partes en el proceso penal.
a la fiscalía y a la defensa. ¿Ok? El fiscal es el que promueve pruebas y el defensor promueve pruebas para atacar la postura de la fiscalía. Fíjense cómo dice el código. El tribunal cuidará de no reemplazar por este medio la actuación propia de las partes, porque esa tarea no le es dable al juez. La carga de la prueba es para las partes. ¿Ok? Sin embargo, ¿qué ocurre? Puede ser que en el desarrollo del juicio, un testigo diga, mire, supe después de tantos días que había una persona que sí vio todo como era y que incluso tiene una cámara en su casa donde quedó almacenado el hecho y esa información no la tuvo el fiscal en la fase de investigación. Es una circunstancia nueva, no conocida en la etapa anterior. Porque si hubiese sido conocida en la etapa anterior y el fiscal no la promovió ni la mandó a indagar, pues tan sencillo que no sería una nueva prueba, sino una prueba ya conocida, no promovida. ¿Por qué? Por inoperancia misma de la fiscalía. Sí, entonces, en estas circunstancias, como dice el código, excepcionalmente, no es la regla, es la excepción, el tribunal podrá ordenar de oficio, si el juez ha tenido conocimiento de lo que está conociéndose, mejor dicho, ha tenido la información de primera mano en el desarrollo del juicio y más allá de ser evidente que hay algo nuevo, que hay que ver, que hay que revisar y ninguna de las partes hace mención a la oferta en el desarrollo del juicio, pues como dice, el tribunal podrá ordenar de oficio, de manera directa o a petición de las partes la recepción de cualquier prueba si en el curso de la audiencia de juicio surgen hechos o circunstancias nuevos que requieren su esclarecimiento. Hechos o circunstancias nuevos. ¿Qué quiere decir? Que no pueden ser ni hechos ni circunstancias conocidas en la investigación y que no fueron investigadas por la fiscalía. ¿Sí me copian la idea? Entonces, esa es la única posibilidad que nos puede dar nos da el código para poder recibir pruebas no promovidas en la preliminar. ¿Ok? De lo contrario, tenemos la obligación, el juez está en la obligación de solo admitir lo que ha sido promovido en el escrito acusatorio conforme el 308, ¿verdad? Siguiendo las pautas del 311, ¿verdad? Y revisando la exigencia del 313, numeral 9 del código. De lo contrario, no podrá un juez de juicio recibir un documento ni un relato de alguien que no haya sido promovido en la audiencia preliminar como medio de prueba. Miren, el régimen probatorio en Venezuela, en materia penal. En Venezuela rige la libertad probatoria en materia procesal penal. Pero esa libertad probatoria que está en el artículo 182 del Código Orgánico Procesal Penal no puede traducirse en libertinaje probatorio. Ojo con eso. Ojo con eso. ¿Por qué? Porque la prueba para poder ser admitida o el medio para poder ser admitido exige necesariamente licitud en su obtención. Si es un testigo, una persona ha sido entrevistada en el marco de una investigación bajo tortura para que diga lo que el funcionario quiere que diga, pues ese medio de prueba testimonial no debería ser admitido en una audiencia preliminar. ¿Sí? Que la libertad probatoria, no, pero es que la libertad no puede apartarse de la licitud y tampoco puede apartarse de la legalidad, que son dos temas que no pueden perderse de vista siempre. Porque hay más de uno que dice, no, pero en Venezuela hay libertad probatoria, o sea, yo puedo probar hasta con lo que a mí me dé la gana, ¿no? No se puede. ¿Ok? ¿Y la licitud de la prueba dónde está? En el 181. Revisen el 181, por favor. Elementos de convicción solo tendrán valor si han sido obtenidos por un medio físico e incorporados a las disposiciones de ese código. Ahí está. Ahí está la licitud. ¿Se dan cuenta por qué la juez de juicio no puede pretender imponerme un documento, una experticia que no fue promovida en su oportunidad ante el juez de control, ni fue admitida previamente al juicio?
señalando lo que exige la ley: licitud, legalidad, pertinencia, necesidad y utilidad. Entonces, fíjense cómo hay un conjunto de enunciaciones jurídicas que le dan garantía al tratamiento de la prueba en el proceso penal venezolano. ¿Ok? También podemos estipular las pruebas por razones de economía procesal. 184 del Código, por favor. Si todas las partes estuvieran de acuerdo en alguno de los hechos que se pretende demostrar con la realización de determinada prueba, podrán realizar estipulaciones respecto a esa prueba, con la finalidad de evitar su presentación en el debate del juicio oral. Un ejemplo, tenemos unas lesiones. Está el informe médico forense, pero aparte del informe médico, están 3 testigos que vieron el momento en que la víctima fue agredida físicamente, y aparte hay una cámara que registra el acto violento. Entonces llegamos a un acuerdo la fiscalía y el defensor. Vamos a prescindir de tener que traer al médico forense al juicio, porque le vamos a quitar tiempo, el documento está allí, vamos a darle valor probatorio al informe médico y vamos a prescindir del testimonio de aquí para no demorar, porque ese señor vive en Queriquea y tiene que ver 50 pacientes al día ya. Entonces vamos a estipular, porque ya está suficientemente acreditado el tema de las lesiones. Con la no presencia de él, no vamos a desvirtuar el delito. Existe, es imposible. Vamos a estipular, y por razones de economía procesal prescindimos el testimonio del experto y le damos pleno valor al informe médico forense y listo. Eso es lo que se produce a través de la estipulación. Tenemos también otro tema interesante, que es el tema de la cadena de custodia. 187. Es un tema vinculado a la prueba. Es imposible dejar de exigir el respeto a la cadena de custodia que está en el 187 del Código Orgánico Procesal Penal. ¿Ok? Esa viene siendo pues una garantía para el tratamiento de la prueba en sus diversas fases. Desde la inspección, porque ¿cuál es el acta de nacimiento de la cadena de custodia? Si aquí se produce un evento criminal, bueno, y el arma vinculada al hecho criminal queda en el sitio del suceso, ¿cuál es el deber ser del organismo que va a trabajar el sitio del suceso? Si es un hecho de sangre, normalmente quien viene es el CICPC. Vienen los funcionarios del eje contra homicidios y se hacen acompañar del departamento de técnica policial, sala técnica. El encargado de sala técnica es el que se ocupa de la inspección técnica del sitio. Hace una observación del sitio. Luego hace una fijación fotográfica, escrita, planimétrica, como quiera, ¿verdad? Marca las evidencias. Luego las tiene que colectar, las tiene que embalar, etiquetar, trasladar al laboratorio y demás. Bueno, lean el 187, primer aparte, no el encabezado, el párrafo siguiente al encabezado. La cadena. Sí. A la cadena estudias, comprende En la inspección técnica del sitio del suceso. ¿Se dan cuenta la importancia que tiene la inspección para un proceso penal? Ese tema no termina de superarlo, o no terminan de superarlo muchas instituciones policiales, especialmente fíjense, en los hechos de tránsito. Un arrollamiento o una colisión con saldo de personas fallecidas. ¿Qué hace el órgano de tránsito normalmente? La Policía Nacional Bolivariana, con competencia en área de vehículos, de tránsito vehicular. No, ya llegan al sitio, ¿verdad? Llegan al sitio. Al cuerpo, al fallecido, bueno, si falleció, el deber ser es que se presente el médico forense al sitio. Se presenta el médico forense al sitio. Y si no hay médico forense, por ser un pueblo lejano, pues un médico al servicio del sistema de salud pública que pueda acreditar allí. Sí, la acreditación en ese momento, acreditar, porque quien va a terminar certificando la muerte es el patólogo. Ojo, ¿sí?
acreditar que la persona en ese momento no presenta signos vitales y hace la valoración macroscópica del cuerpo por encima, superficial, y fija las heridas que encuentra. Eso lo puede hacer, ¿verdad? Pero quedan las partículas sobre la calzada. Las partículas producto ¿de qué? De la colisión. ¿Qué alcanza uno a ver en esas investigaciones o en esas actuaciones previas? El acta del levantamiento del hecho de tránsito. La inspección del sitio. ¿Hay inspección del sitio en esos casos? ¿La han visto ustedes en los procedimientos de ellos? Sí. Sí, sí, pero me refiero al momento del hecho. Fíjese, ellos no trabajan con la inspección técnica del 186 del Código Orgánico Procesal Penal. Ellos hacen un acta, levantan y fijan el modo al final. Y dicen un modo muy subjetivo de ellos y hacen el gráfico demostrativo del accidente y recogen la versión de cada uno y trasladan el cadáver al sitio y le ponen acta de levantamiento del cadáver y los vehículos los mandan al estacionamiento judicial. Luego le hacen la experticia de mecánica y de determinación de daños y cosas de eso. Pero resulta que no se trabajan las fuentes de prueba como tiene que ser, como lo manda el régimen del 187 del Código Orgánico Procesal Penal. Y esa fue una de mis discusiones últimas con ellos en muchas reuniones que tuvimos. Porque resulta que hay que probar en materia penal. En los procesos penales, el fiscal tiene prácticamente la obligación de demostrar la responsabilidad penal del causante del hecho de tránsito. Pero resulta que no fijan un conjunto de elementos que resultan de interés criminalístico para el proceso, porque no colectan ni siquiera las partículas de los vehículos allí. Pues todo eso permite ilustrar de manera más seria la tarea reconstructiva del hecho criminal, pero eso no se cumple. Y en los casos de droga, si hacen un allanamiento en una casa y encuentran la droga en una habitación, ¿por qué no ilustran el hallazgo a través de una inspección técnica? Porque ¿qué nos dice el 187? Repita de nuevo, por favor. Sí, en la parte que... Ajá. La cadena de custodia comprende el procedimiento empleado en la inspección técnica del sitio del suceso. Parémonos allí. Entonces, ellos colectan la droga, se la llevan, la montan el acta del procedimiento y al otro día van y hacen la inspección para fijar el sitio. O 2 horas después la hacen, pero ya la droga ha sido trasladada, ni siquiera una foto le han hecho. ¿Sí ven? Claro, es que hay una mala actuación del organismo. No terminan de manejar bien el concepto de la cadena de custodia. Yo no diría impericia. Eso es, pero es que eso es pan nuestro, que cada día se les dice y se les repite. Sin embargo, esa es la forma de trabajar de ellos y el problema se lo dejan aquí al fiscal, que es el que tiene que ir a probar en un eventual proceso la responsabilidad del sujeto. Entonces, hay unos puntos. Puede, claro, se puede. Si agarran 500 panelas de marihuana y las 500 panelas tienen diversos dibujitos y diversos tipos de envoltorios, ¿cuántos tipos de marihuana hay? ¿Cuántos tipos de cannabis sativa hay? O sea, hay que especificar y hay que someter a pericia, a experticia, por lo menos una muestra representativa de cada tipo de envoltorio. Ahora, para que eso se vea bien, también hay que colectarlo de manera idónea. ¿Y cómo se colecta? Una buena descripción de lo hallado en una inspección técnica para poder manejar de manera efectiva lo que es el registro de continuidad de la evidencia o el principio de mismidad de la evidencia, que termina siendo una garantía porque imagínense, si agarran 600 panelas y sustituyen 200 de esas por anime,
O sea, ¿qué garantía hay de que el tratamiento de la prueba se está dando como es? ¿Sí? Sí, hay que, o sea, es un tema delicado, es un tema que exige, y fíjese que la misma Constitución está en clara con eso, la misma Constitución que dice en el 49 numeral no qué, toda prueba obtenida con violación al debido proceso es no. Pero sí. Un policía nacional detuvo a una persona con droga. Hicieron una alerta y se robó la droga. Entonces lo detuvieron a él por sí. No, y en materia de papel moneda extranjero. Si encuentran $100.000 o 100.000 euros en una bolsa en una calle, ¿cuál es el deber ser del funcionario? Fije el hallazgo, pero dentro de la inspección. Porque si no se hace así, los $100.000 se van. En la noche buscan una fotocopiadora, sacan 5 billetes, los fotocopian en color a la mejor impresión posible y en 48 horas aparece ese dinero, pero en papel moneda falso. ¿Puede pasar o no puede pasar? Es necesario. Es necesario. Es que la inspección tiene que manejarse desde el mismo sitio del suceso. Y tiene que estar documentado el hallazgo allí a través de la fotografía, de la señalética, de todas las dimensiones del sitio, de la fotografía. Todo eso tiene que estar fijado. Entonces, fíjense que hemos hablado hasta ahorita de temas propios del procedimiento ordinario. Mire, sobre el tema de los procedimientos especiales, vamos a hablar del procedimiento de extradición. Si un venezolano se va a Chile, comete un delito en Chile y luego de cometer el homicidio en Chile regresa a Venezuela y en Chile fue identificado plenamente y Chile reclama la extradición de ese venezolano para ser juzgado allá, ¿podría Venezuela extraditarlo, sí o no? No puede, porque la Constitución no puede. Sí, señor, muy bien. Segundo, no lo pueden extraditar. El 69 constitucional prohíbe la extradición de los connacionales. ¿Qué podría pasar allí? ¿Será que queda impune el delito? No. Venezuela ha suscrito y ratificado tratados de asistencia mutua en derecho penal con casi todos los países. Al no ser extraditable, como se trata de un delito que adecúa al principio de doble incriminación, es decir, el delito allá también lo es aquí, simplemente por vía de Cancillería podría la jurisdicción penal venezolana judicializarlo aquí con el expediente de Chile. Perfectamente. ¿Okay? No, claro, ahorita es complejo. Yo tuve un caso así, pero con Colombia, sí, con Colombia. No, no, la Cancillería chilena, el Ministerio Público remite a la Corte Suprema de Chile. La Corte autoriza remitir a la Cancillería venezolana el expediente penal para que sea juzgado en Venezuela. Lo recibe la Cancillería, lo manda al Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Supremo de Justicia aprueba el juzgamiento en Venezuela por el principio de doble incriminación. Esa persona se asegura penalmente aquí y se juzga con el expediente de allá. Y ya los órganos de prueba que no puedan estar aquí tendrán que trasladarse a la Embajada de Venezuela en Chile, los órganos de prueba allá, y por vía telemática rendir su testimonio. Y las documentales sí se incorporan aquí. Del de aquí. De aquí. La pena es de aquí. Por el principio de doble incriminación. Son delitos normalmente con penas altas, pero recibe la condena aquí y se judicializa aquí con el expediente de doble incriminación. O sea, que el delito lo es allá y lo es acá. También está el delito del homicidio previsto allá, también está previsto aquí en Venezuela.
Bueno, nosotros aquí tenemos, ¿qué más? ¿De qué más podemos hablarle? Tenemos un régimen probatorio amplio, ¿no? Un régimen probatorio amplio. Nosotros tenemos inspecciones técnicas del 186, inspección de personas del 191, inspección de vehículos del 193, allanamientos por el 196. Tenemos el careo también, la prueba de careo. Se pone a una y a la otra y los en materia, en presencia del juez para que se ataquen recíprocamente y se desmientan en una audiencia oral. Si eso tiene su fundamento. Eso está en el 200, si mal no recuerdo, del código. No, ya le voy a decir exactamente cuál es. El careo, la prueba del careo. Está en el 222, 220 del código orgánico. Vamos a ver. Esa prueba es importante porque permite al juez, a través de la inmediación, de definir quién está mintiendo. 222 del código orgánico. Aquí está. Podrá ordenarse el careo de personas en sus declaraciones hayan discrepado sobre hechos o circunstancias importantes aplicándose las reglas del testimonio. ¿Qué es el testimonio? ¿Cuáles son las reglas del testimonio? El juramento. Son actos que se cumplen bajo las reglas del testimonio. Jura decir la verdad y solo la verdad, sí. Y si miente, pues comete delito. ¿Ok? Seguimos avanzando. Los procedimientos especiales. Entonces tenemos el procedimiento de extradición, ¿verdad? Tenemos el procedimiento para el enjuiciamiento de delitos de instancia de parte agraviada. Lo que hablábamos hace rato de los delitos de acción privada, como la difamación y la injuria. Esos son delitos que no pueden ser investigados por el fiscal del Ministerio Público de manera directa, salvo que las víctimas se traten de ¿qué? De niños, niñas o adolescentes. ¿En fundamento de qué artículo? Del 200 ¿qué? 16 de la LOCNA. Entonces tenemos, por ejemplo, el procedimiento en los delitos de acción dependiente de instancia de parte, artículo 391 del Código. Ese artículo 391 fija el procedimiento, ese procedimiento se cumple directamente ante el juez de juicio a través de una acusación privada. Pero por ejemplo, si Pedro Pérez es víctima de un delito, es adulto y está siendo difamado, ¿verdad? Entonces él dice, bueno, yo quiero acusar penalmente a quien me está difamando, pero no tengo los datos mínimos de ese sujeto, necesito tenerlos. Debe preparar un escrito y conforme el artículo 393 del Código Orgánico Procesal Penal, invocar el auxilio judicial. Dice, la víctima que pretenda constituirse en acusador privado o acusadora privada para ejercer la acción penal derivada de los delitos dependientes de acusación o instancia de parte agraviada, podrá solicitar al juez de control que ordene la práctica de una investigación preliminar para identificar al acusado, determinar su domicilio y acreditar el hecho punible o para recabar elementos de convicción. Hace una solicitud al juez. Por ejemplo, ciudadano juez de control penal X, de guardia o X. Me dirijo a usted en mi condición de futuro acusador privado a los fines de que se practiquen las siguientes diligencias. Se recabe la información de la persona que me ha señalado públicamente a través de la prensa. Se ubique su domicilio. Se recabe un ejemplar del periódico original de la misma empresa Diario La Nación. Qué sé yo, esos elementos. Entonces, el juez de control recibe ese escrito, lo manda al Ministerio Público, el Ministerio Público cumple esas diligencias, una vez que las cumpla, se las regresa al juez y el juez llama a la víctima y le dice, tome para que usted mismo ejerza la acusación. Estos son los delitos a instancia de parte agraviada. Así es el trámite, eso está ahí fijado en el artículo 391 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal. Fíjense, tenemos otros procedimientos, vamos a ver los más importantes, porque realmente tenemos que sacar provechos de lo que realmente se ve a diario, ¿no? El procedimiento en los juicios contra el presidente de la República y otros altos funcionarios
está en el 376 del Código Orgánico Procesal Penal al artículo 381, ¿ok? El procedimiento por admisión de hechos. Ese es otro procedimiento especial que está previsto en el artículo 375 del Código Orgánico. Ese procedimiento es de continua utilidad en los procesos. Hay personas que realmente son inocentes de un hecho, por ejemplo, de tráfico de droga, bien sea porque a lo mejor el organismo le colocó la droga o porque estaba en la misma casa pero desconocía que esa droga estaba allí. Y bueno, la persona, más allá de ser inocente, estando en cuenta de que un juicio puede tardar meses o años, si logra obtener una mejoría en la calificación jurídica, por ejemplo, de autor a cómplice, pues recibe una rebaja de mitad en la pena por el cambio de autoría a partícipe, de autor a cómplice. Pero si admite los hechos, recibe una rebaja adicional de 1/3 de la pena. Entonces hay muchas personas, en los casos de droga, por ejemplo, cuando la pena es de 12 a 18, pues la mínima es 12. Si admite hechos, queda con 8. Pero si recibe un cambio de autor a partícipe, de autor a cómplice, pues la rebaja es por mitad, por el 84 numeral 3, que permite como facilitador recibir una rebaja de la mitad, porque la pena baja, ¿ok? Entonces, de esos 12 a 18 se convierte en un delito de 6 a 9. Al bajar de 12 a 18, la mitad es 6 a 9, la mínima es 6, admite hecho, recibe la rebaja del tercio y queda en 4 años. Y con 4 años sale con una suspensión condicional de ejecución de pena por ejecución, y muchos hacen eso, hacen uso del procedimiento por admisión de hechos, más allá de considerarse no responsables de ese hecho. Pero el juez debe ser cuidadoso a la hora de hacer uso de esa, también de aplicar esa figura, porque si el juez observa que la persona acusada realmente no tiene en su contra mayores elementos materiales probatorios que lo permite, que sustenten una acusación de esa naturaleza, más allá de la intención del sujeto activo querer hacer eso de la admisión, pues el juez podría decirle, mire, no haga uso de eso, no haga uso de la admisión, porque yo voy a decretar aquí en esta audiencia, voy a desestimar la acusación porque considero que no hay elementos suficientes. O sea, es una figura que debe revisar o debe manejar con sumo cuidado el juez de control de garantía. Pero si se hace uso de ella, normalmente está en el 375, ¿verdad? Tiene lugares en la audiencia preliminar, en el marco del procedimiento ordinario, y para que se dé, pues tiene que admitirse primeramente la acusación en la audiencia. El fiscal presenta la acusación, el juez admite la acusación y luego el sujeto activo o el acusado decide hacer uso del procedimiento por admisión de los hechos. Y también tenemos el procedimiento abreviado. El procedimiento abreviado se produce en estas circunstancias. Se detiene a una persona en estricto estado de flagrancia cometiendo un delito. Y en esas actuaciones previas del 266 que cumple el organismo policial, el funcionario recaba todos los elementos materiales probatorios suficientes en el caso como para acreditar ese delito, y entonces el fiscal pudiere pedir el procedimiento abreviado. Es decir, mire, ciudadano juez, yo quiero que me aplique el procedimiento abreviado. ¿Por qué? Porque al haber procedimiento abreviado se suprime la fase preparatoria y se suprime la fase intermedia. Desde allí, automáticamente nace el lapso procesal para que el fiscal presente la acusación directamente ante el juez de juicio. Eso ocurre normalmente en los casos donde ya está suficientemente acreditado el delito. 45 días normalmente es el tema que se tiene que manejar. Sí, tiene que manejar, es un tema, es que tiene que ser así. Sí, tiene que ser así, son 45 días. Porque la persona está quedando como asegurada con fundamento ¿en qué? En el 236 del Código Orgánico Procesal Penal. Y al quedar privada, pues el código habla de 45 días para la presentación de la acusación. Por ejemplo, estos muchachos, unos policías por todo, por ahí tengo que buscar un técnico de, creo que fue pero no sé de bien historia como el muchacho eso agarraron a una persona que tenía unos documentos falsos,
no llegaron ellos a un acuerdo, porque fue un acuerdo lo que hubo ahí. ¿Sí? Y le llevaron de psicosis, pues, y lo llevaron para la Policía Nacional de allá los dejaron. Entonces le hicieron, creo que fue extorsión, pero después creo que el fiscal les cambió el calificativo. Y ayer duraron como 20 días. Sí, mire, ¿qué le quiero decir? Fíjese, hay un asunto. Primero que nada, en el marco del procedimiento abreviado, usted va a encontrar en la norma que el juez de juicio fijará audiencia dentro de 10 a 15 días siguientes. Eso difícilmente se cumple. Sí, no se cumple normalmente. Normalmente no se cumple. Lo normal es que dure 30 o más días para la fijación de la audiencia de juicio, por la cantidad de trabajo que tienen los tribunales, por los trámites internos de los procesos, porque es que eso no es así de que se presentó. Ahí no hay una violación de la ley del código. ¿Por qué? Sí, sí, pero ¿cómo te digo? O sea, es una violación, pero tampoco conduce a una libertad, porque hay que ser racionalmente equilibrados con dos principios. El principio de razonabilidad y de proporcionalidad, que son principios generales del derecho penal. Si tenemos un delito de robo agravado que tiene una pena alta, no se puede sacrificar el concepto de justicia por un tema suficientemente acreditado, ¿verdad? Y que va a ser reproducido en una acusación que se va a presentar. El fiscal la presentará a lo mejor en el lapso de 15 días o de 12 días. Pero ¿qué dice el juez? Mire cómo dice el artículo. Aquí. Si el juez de control verifica que están dados los requisitos a que se refiere el artículo anterior, siempre que el fiscal lo haya solicitado, decretará la aplicación del procedimiento abreviado y remitirá la actuación al tribunal de juicio, el cual convocará directamente al juicio oral y público para que se celebre dentro de los 15 días siguientes. ¿Qué podría pensar el juez? ¿Y qué podría considerar el fiscal? Ubíqueme el 236 un momentico. Porque esta interpretación hay que hacerla sistemática. Sí, ubiquen el 236. 236. Dice, vencido este lapso y que él o la fiscal haya presentado la acusación, Fíjese. el detenido o detenida quedará en libertad mediante la decisión del juez o jueza de control, quien podrá imponerle una medida cautelar sustitutiva. Ajá, y sigue que en todo caso, el juez o jueza de juicio, a solicitud del Ministerio Público, decretará la privación judicial preventiva de la libertad del acusado o acusado, cuando se presuma fundadamente que este o esta no dará cumplimiento al proceso conforme al procedimiento establecido en este artículo. Sí. Si el juez, donde dice si el juez. Si el juez o jueza acuerda mantener la medida de privación judicial preventiva de libertad durante la fase preparatoria, él o la fiscal deberán presentar la acusación, solicitar el sobreseimiento o en su caso archivar las actuaciones dentro de los 45 días siguientes de la decisión judicial. 45 días. Ese es el lapso. Ahora, ¿cuándo deben empezar a correr los de 10 a 15 días para el procedimiento abreviado? Una vez que el fiscal haya presentado la acusación, porque ¿cómo va a convocar un juicio sin la acusación fiscal? ¿Sí? Es un tema que hay que articular bien. Alternativas a la prosecución del proceso. A la prosecución del proceso. Hay 3 formas alternativas a la prosecución del proceso. 3 instituciones procesales. El principio de oportunidad, artículo 38 y 39 del Código. De oportunidad. 38 y 39 del Código, pero además súmele el 40, que es el supuesto especial de delación. Revisen eso en el Código en casa con sumo cuidado. La delación es una figura importantísima, especialmente para aquellos casos de delincuencia organizada o de criminalidad violenta, porque la delación ayuda a desmantelar grupos delincuenciales.
pero aparte favorece también al delator, que es un coimputado, ¿verdad? Le favorece en una rebaja sustancial de la pena. Tenemos también los acuerdos reparatorios, 41 al 42 del Código Orgánico. Y también tenemos la suspensión condicional del proceso del 43 al 47 del Código. Tienen que revisar esas instituciones. En el Código están. El que le dije 43 al 47. Suspensión condicional de ejecución, perdón, suspensión condicional del proceso. No confundan suspensión condicional del proceso con suspensión condicional de ejecución de la pena. Son dos cosas distintas. ¿Ok? Suspensión condicional del proceso. No es lo mismo actos de investigación que actos de prueba. Pendientes con eso también. No se pueden confundir los actos de investigación con los actos de prueba. Hay actos de investigación que terminan siendo actos de prueba, pero no todo acto de investigación termina siendo acto de prueba. Los actos de investigación son los que se cumplen en el marco de la fase preparatoria, que es la fase de investigación. Y los actos de prueba son los medios de prueba practicados en la etapa de juicio oral y público, que ya han sido promovidos como medios, han sido admitidos y que se convierten en prueba durante su práctica en el desarrollo del juicio oral y público a la luz de los principios rectores de la inmediación, de la oralidad, de la contradicción, ¿ok? Esos principios. Fíjese, los condenados. Una persona cuando es condenada en juicio o es condenada en la audiencia preliminar a través del procedimiento especial por admisión de los hechos, por el 375, entra luego a una fase siguiente que es la fase de ejecución de sentencia. Y corresponde conocer esa etapa del proceso a un juez de primera instancia también, porque el de control es de primera instancia, el de juicio es de primera instancia y el de ejecución es de primera instancia. Él va a conocer todo lo relacionado con el cumplimiento de la pena y de todas esas instituciones en ejecución de la pena que resultan fijadas en el Código Orgánico Penitenciario, que pueden ubicar también a través de la internet a la orden. Profe, una pregunta: ¿qué diferencia entre querella y denuncia? Ubícate el 273 un momentico. La denuncia es una forma de iniciación del proceso, pero no de la fase de investigación. Del Código Orgánico. Es una forma de iniciación del proceso, pero con más formalidad que la misma denuncia. La diferencia está en que la querella se presenta ante el juez de control y la denuncia se presenta ante la fiscalía o ante cualquier organismo policial. El juez de control recibe la querella y una vez que verifique que tiene los requisitos cumplidos, ¿verdad? Notifica al querellado, al que está siendo señalado, para que tenga la oportunidad de oponerse a esa querella que ha sido presentada en su contra a través de una excepción o de algún otro mecanismo de oposición. Y cumplido ello, pues el juez de control remite eso al fiscal superior para que el fiscal se lo asigne a un fiscal de proceso para que investigue. Pero es una forma de iniciación del proceso. La diferencia real está en que se presenta ante el juez de control, a diferencia de la denuncia que normalmente se presenta ante la policía o ante el órgano fiscal. ¿Ok? Pero la querella tiene unos requisitos que están allí fijados que deben ser cumplidos para que pueda ser o deba ser admitida por el juez de control de garantía. ¿Sí ven? ¿Qué más? Y la denuncia se presenta ¿ante quién? Ante el Ministerio Público, ante el órgano policial. Si yo soy denunciante, si yo sé que tú fuiste víctima de una estafa, yo no tengo cualidad para denunciar ese hecho. Porque es un hecho muy personalísimo. ¿Sí? Si yo denuncio que tú fuiste víctima de un secuestro, sí, por la naturaleza del delito, sí es viable la apertura de la investigación. Sí. Porque hay delitos que son de acción pública, pero el conocimiento
no resulta oficioso para el organismo que recibe la información, dependiendo de la naturaleza del hecho. Si yo digo, si tú vas y denuncias, mire, Sammy ha sido víctima de estafa porque le vendieron una rifa y lo estafaron, tú no tienes la legitimidad de Sammy para poder denunciar ese hecho que por su propia naturaleza resulta acreditable solo a través de ¿quién? De la misma persona. Ahora, si estamos frente a un delito que por su propia naturaleza lesiona un derecho fundamental indiscutible, como en este caso es la libertad, ¿sí?, de la persona, pues más allá de que tú no seas la víctima, directa ni indirecta, y ha conocido el Estado el hecho que se ha producido, pues está obligado el Estado a iniciar la investigación a través de la información recibida por tu persona. Puede ser que usted vaya a la fiscalía y denuncie la estafa de la que fue víctima Sammy, pero si yo no aparezco en el marco de las horas siguientes ratificando lo que ha ocurrido, pues simplemente la fiscalía procederá a desestimar la denuncia. ¿Ok? Entonces, fíjense, estamos claros hasta aquí. Hemos querido dar un repaso general la tarde de hoy, sin ser profundos en algunos temas, porque hay temas que son bastante profundos y yo no les voy a confundir la mente a ustedes en este momento, porque es un tema que tiene que irse evaluando a través de la lectura, de la praxis, de la revisión de jurisprudencia y todos esos temas propios del ejercicio diario del derecho procesal penal. Hubo una reforma recientemente, el año pasado, en septiembre del año 2021. Hubo una reforma a pocos artículos del Código Orgánico Procesal Penal, pero realmente no fue una verdadera reforma sustancial, sino una reforma, diría yo, superficial, por un tema de derechos humanos y exigencia a la Corte Penal Internacional y esas cosas. Pero es una reforma que genera algunas modificaciones legislativas en algunos artículos, ¿ve? También es importante señalarles, a modo de información, que en materia de drogas, la Ley Orgánica de Drogas tiene un artículo que es el 170, numeral 4. No tengo el número de la jurisprudencia a la mano, pero se las puedo enviar por el aula, por el chat, que tiene un numeral que prohibía para los casos de tráfico de mayor cuantía la posibilidad de optar a la suspensión condicional de ejecución de pena si el delito superaba los 6 años. ¿Ok? Ese artículo o ese numeral fue anulado por la Sala Constitucional porque ese artículo fijaba la opción de la suspensión condicional de ejecución de pena siempre y cuando el delito no superare en pena ese límite. Y era difícil. Todos los delitos de tráfico en mayor cuantía pues superan los límites de 6 años, los superan. Sería como una contracción. No, o sea, sí. Sí, ¿qué es lo que ocurre? Que habían dos regulaciones. La del 170 numeral 4 de la Ley Orgánica de Drogas y la del 482 del Código Orgánico Procesal Penal, que fija la suspensión condicional de ejecución de pena para delitos que no superen los límites de 5 años de pena aplicada, ¿no? No del límite. Por ejemplo, no que sea de 6 a 10, sino si le aplicaron, si el delito es, por ejemplo, de 5 a 10, pero le aplicaron 5, pues se hace merecedor de la suspensión condicional de ejecución de pena. Entonces, la Sala Constitucional dejó sin efecto el numeral 4 del 170 de la Ley de Droga y puso en vigencia absoluta la posibilidad del 482 para todos los casos en materia de droga que no superen los 5 años de pena. ¿Sí ven?
5, que no supere los 5 años de pena, no de límite de las penas, de penas. El delito puede tener de 6 a 10, pero si él admitió los hechos y quedó con 5, porque deló, porque hizo uso de, o se demostró que era un cómplice no necesario en mayor cuantía, pues ese delito, en función a la pena, pues habilita la suspensión condicional de ejecución de la pena conforme al 482 del Código Orgánico Procesal Penal. Realmente, ¿no? Ujú. Más allá de que, digamos, los abogados hagan ciertas cosas para que la persona tenga esa suspensión, perdón, condicional, para que, bueno, ya termine lo más libre posible, ¿no? ¿Qué casos realmente, por decirlo así, legalmente, son merecedores de esa suspensión condicional? Los que estén ajustados a las exigencias del 482. No podemos aplicar la discriminación. Claro. Ojo, es una figura, lee el 482, por favor, del Código Orgánico. Acuérdese que la discriminación está prohibida en el 21 constitucional. 482. ¿Quién le puede dar lectura? Para que el tribunal de ejecución acuerde la suspensión condicional de la ejecución de la pena, se referirá primero pronóstico de clasificación de mínima seguridad de penado o penal, emitido de acuerdo a la evolución realizada por un equipo técnico, constituido de acuerdo a lo establecido en el numeral 3 del artículo 488 de este código. 2. Que la pena impuesta en la sentencia no exceda de 5 años. 3. Que el penado o penada se comprometa a cumplir las condiciones que le imponga el tribunal o el delegado o delegada de prueba. 4. Que el penado o penada presente oferta de trabajo cuya validez en términos de certeza de la oferta y de la efectuación en la capacidad laboral del penado o penada sea verificado por el delegado o delegado de la prueba. 5. Que no haya sido admitida en su contra acusación por la comisión de un nuevo delito o no le haya sido revocada cualquier fórmula alternativa. Perfecto. Esos son los requisitos concurrentes. Son requisitos concurrentes. Es decir, si falla alguno de ellos, no se otorga la suspensión condicional de ejecución de la pena. O sea, perfectamente, por decirlo así, que usted lo haya presenciado. Un ejemplo de suspensión condicional de una persona es acusada por tráfico de menor cuantía o mayor cuantía y es condenada a una pena no superior a 5 años, ¿verdad? Superada la fase de juicio, estando ya firme la sentencia, pasa a fase de ejecución. El defensor, ¿qué hace? Ya estando en fase de ejecución, hace un escrito donde le pide al juez de ejecución la aplicación de la suspensión condicional de ejecución de pena para el penado y agrega oferta de trabajo. Una constancia de oferta de trabajo porque no está trabajando, de alguien que le está prometiendo trabajo. Constancia de residencia. Y que él mismo no fue condenado a una pena superior a los 5 años. Ya los demás recaudos son parte del tribunal que están allí, exactamente. Todo lo que pueda verificar si tiene nuevos hechos delictuales, no, si no los tiene, ya eso es parte del sistema de ellos allá. Se consigna, el juez, ¿qué hace? El juez revisa la petición y si considera que los requisitos están cumplidos, ordena su traslado y le notifica la suspensión condicional de ejecución de pena, le entrega un oficio y a partir de ese momento él puede irse y luego se presenta con ese oficio ante la unidad técnica de apoyo penitenciario del Ministerio de Asuntos Penitenciarios aquí en San Cristóbal frente a la Plaza Páez y a partir de allí debe cumplir, por lo menos en ese tipo de casos donde hay 5 años de pena, 2 años de presentaciones con tareas que le asigna el delegado de prueba que le fija el Ministerio Penitenciario y después de que cumpla eso se extingue y se decreta la extinción de la pena. ¿Ok? O sea, que cualquier abogado que esté bien dentro de la justicia puede lograr que esa persona prácticamente haga mucho, aunque no sea mucho lo Sí. Bueno, sí. ¿Cómo queda la diferencia de la cuantía? ¿De cuál? ¿Cuantía en dónde? No, fíjese, esa jurisprudencia, esa creo que, si mal no recuerdo, es la 1458 del año 2014, que
derribó, pues, primero, fíjese, trata, la de 1458 trata a los delitos de menor cuantía como delitos menos graves, con posibilidades inclusive de que se pueda manejar la suspensión, las fórmulas alternativas. Es un tema, a no entrar en detalles aquí. Y hay otra, creo que la CREI también. Sí, hay una que es del 2017 también. Esa del 2017 de una juez del oriente del país, no recuerdo qué estado es, si es Anzoátegui, no recuerdo, que generó un criterio que fue reafirmado por la Sala Constitucional y que luego en una jurisprudencia del mes de junio del año 2017, la Sala Constitucional, pues con ese criterio fue que derribó el numeral 4 del 170 de la Ley de Drogas. ¿Alguna inquietud? Bueno, yo me tengo que despedir, tengo también un compromiso que cumplir ahorita. Quiero agradecerles a ustedes la presencia en esta tarde de hoy. Hemos tenido que pasearnos por algunas cosas de manera muy ligera, pero era interesante tener el encuentro personal con ustedes. Bueno, que tengan feliz tarde.